ahorita. Allá. Ah, pues aquí me dieron pastilla. No, yo te estoy escuchando. Sí. Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos a este tercer conversatorio que les presenta Embajadores Legado Cultural. El día de hoy tenemos la presencia de algunos ponentes. El primero de ellos es el profesor Walter Ocaña, el cual tiene una amplia experiencia en turismo. Su perfil es consultor internacional en desarrollo territorial y regional, especialista en gestión turística, gestión de la calidad, en empresas de servicios, 14 años como docente en investigación. Bueno, su educación es una maestría en ciencias sociales, con mención en desarrollo local en la Flaxo y un diplomado en gestión y evaluación de proyectos también en la Flaxo. Igualmente licenciado en turismo ecológico en la Universidad Central del Ecuador. También tenemos la presencia de Miguel Gordillo. Su educación es ingeniero en gestión turística y preservación ambiental, magíster en planificación territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional en turismo cuenta con experiencia en el sector privado y público, y actualmente es administrador de una agencia de viajes muy interesante, la cual se llama Navel Expeditions. Tiene como experiencia experiencia en Turisvisión, agencia de viajes en el Ministerio de Turismo del Ecuador. Y esos son nuestros ponentes del día de hoy. Como les decía, les doy la bienvenida a nuestro tercer encuentro. Y en primer lugar, queremos darles como introducción general del evento, darle paso al profe Walter Ocaña, el cual va a tener una presentación de alrededor de 10 minutos. Por favor, profe Walter, le damos el paso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Gracias, Dani. Gracias, colegas del colectivo, para esta invitación. Voy a ser bastante rápido. La idea es hacerlo en un conversatorio más bien, pero quería hacer una breve introducción de un poco los antecedentes que tenemos como un esquema de desarrollo territorial, o lo que está pasando en estos momentos en el mundo y en el país por el COVID. Confírmenme si es que pueden ver mi pantalla, por favor. No, aún no, Walter. ¿Ya? Ahora sí. Sí, ahí estamos. Listo, muchas gracias. Bueno, como les me había mencionado Dani, soy profesor de la UTE. Llevo algunos años trabajando ya en esta área. Mi área de especialidad precisamente es el desarrollo local y territorial. Y lo que quería comentarles un poco rápidamente son estos tres elementos que quería ponerles un poco a manera de presentación y producción rápida. Quizás quisiera partir de esto mencionando de que probablemente estemos en una crisis del modelo económico mundial. Es una pregunta que me estoy haciendo. Y si es que este detalle que vamos a discutir hoy sobre la innovación es algo inalcanzable, para luego centrarnos un poquito en estas lógicas de lo que es el desarrollo local en la innovación, y ahí es en donde ya discutiremos un poquito con Mauricio también, con Miguel y todo. En esta imagen que estamos viendo acá es un poco la realidad de lo que está pasando en el mundo. Esto con datos del Banco Mundial del año 2017 nos muestra cómo está la población mundial.
Básicamente lo que podemos ver es que las economías desarrolladas están concentradas en una población mayor a 30 años, hay un envejecimiento notorio de la población y podemos ver un poco lo que pasa con África sobre todo y algunos territorios de Asia respecto a la juventud de la población. En el caso de América Latina tenemos una población también relativamente joven, pero no tanto como el caso de África y esto se va a ver un poco en los resultados también del caso del COVID. Estos datos de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, nos muestran que hasta el día de ayer ya estábamos bordeando los 2.800.000 personas contagiadas, con un rango de pruebas de 4.900.000. En el lado izquierdo, irónicamente, y en lógica con la imagen anterior, nos estamos fijando de que precisamente las economías desarrolladas son las más golpeadas por el síndrome, básicamente por este detalle de que la población es mayor. Del otro lado, frente a este contexto, el 20 de abril sucedió algo que quizás nunca nos habíamos imaginado, algo que podía suceder en el mundo, es que el petróleo llegue a valer menos de $0. Entonces, si bien este fue un bache, pero nunca en la historia de la humanidad había sucedido esto. El mundo depende del petróleo, el mundo se mueve por el petróleo y lo que tenemos nosotros ahora es esto. Básicamente la concentración, esta imagen de la izquierda podemos ver cómo está la concentración de los buques alrededor del mundo con cargamento petrolero. Generalmente el petróleo se saca, se traslada, se mueve de un continente a otro, se procesa y tenemos todo lo que está a nuestro alrededor, plástico principalmente, obviamente combustibles, etcétera. Pero ahora los buques están parados en el mundo y están ahí porque no se pueden procesar y las refinerías no pueden refinar. Y esta imagen fue bastante simpática respecto a que el barril de petróleo le va a costar menos que un huevo, menos que el pan o una salchipapa para la lógica ecuatoriana. Obviamente, ya haciendo análisis un poco más profundos, nos vamos a dar cuenta que este fue un bache, pero como les digo, esto nunca antes en la historia reciente de la humanidad había pasado. Esta crisis ha golpeado muchísimo, sobre todo al sector turístico, como vamos un poquito más adelante, pero básicamente lo que nosotros tenemos es que ahora las aerolíneas, que viene a ser como el emblema de la transportación o del siglo XX y XXI, están empezando a quebrar. Y tenemos flotas de aviones paradas, pero no solo con el turismo. Por ejemplo, uno de los negocios más crecientes que hubo de mayor crecimiento en los últimos 5 años fue precisamente el de los relojes inteligentes, por ejemplo. Todo el mundo quería tener un smartwatch, las portátiles, desde luego, los smartphones y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, si no tenemos quien produzca y si no hay plástico, si no hay quien compre, esto es lo que estaba pasando hasta el mes de marzo de este año. Es decir, las economías, digamos, las dinámicas económicas de la industria, de la tecnología, de las comunicaciones, también han sido de las más afectadas. En el caso del turismo, esto es lo que se venía viendo. Hasta el mes de marzo tuvimos 74.000, se estimaban 74.000 millones de dólares en pérdidas. Ahora se están bordeando los 200.000 millones ya a nivel mundial y monstruos como Booking, Expedia, Lufthansa o Royal Caribbean se están hundiendo. Esto ya lo hemos visto en otras presentaciones. Y de pronto en la lógica de competitividad también, como les decía, esto es como para ponernos en contexto, Ecuador no es de los países más competitivos respecto a la dinámica turística o prestación de servicios. Estamos en un puesto 79 y dentro de esta imagen estamos con una media un poquito más alta respecto al ranking de competitividad global. ¿Qué es lo que se ha visto un poquito o qué es lo que estamos nosotros actualmente observando? Hay una poca regulación, hay una oferta incipiente, hay una limitada accesibilidad respecto a medios, sobre todo a recursos económicos. Tenemos una baja calidad de servicios, esto para ya hablar exclusivamente del caso del Ecuador. Una competencia desleal, esto antes de que pase lo que está sucediendo ahora, y desde luego una burocracia y unos impuestos que nos están matando sobre todo a los empresarios. Esto nos comentará un poquito más adelante también. Resultado de esto, nosotros como país no éramos competitivos, teníamos una joya de la corona, una joya de la corona que es Galápagos, pero la estamos sobreexplotando. Habría que ver si es que en realidad por ahí va el detalle. Y del otro lado, ya pensar en innovación, ahora hay que repensarla, precisamente esto como para ponerla en contexto. Los elementos que deberíamos empezar a pensar respecto a la innovación está en torno a recuperar la identidad local, diversificar los ingresos, crear experiencias, pensar obviamente en la conservación de la biodiversidad y en el enriquecimiento sociocultural como mecanismo de viaje, es decir, el viaje por sí solo, no solo para el hedonismo, sino para considerar las condiciones de mejora de calidad de vida. Dentro de eso hay estos 3 elementos que son claves, que se han hablado muchísimo y que a ratos uno se pregunta, ¿son reales para el caso del sector turístico? Y de pronto podemos poner muchísimos ejemplos fuera. Y voy a cortar un poquito hasta esta primera parte, Dani,
porque esto es un poco lo que necesitamos empezar a conversar. Los elementos de la innovación no son otros sino partir de la investigación, es decir, del conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Esta investigación se tiene que convertir en desarrollo y ese desarrollo tiene que tangibilizarse, es decir, tiene que estar al alcance de las personas. Y la innovación, vamos a discutir un poco eso. Cuando uno piensa en innovación, de pronto está pensando en llamadas un poco más elementos de tridimensión, tridimensionales. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de simplificar elementos, simplificar cosas. Pero de pronto en el mundo de los servicios, eh, la innovación está en elementos mucho más sencillos. Y de pronto a partir de ahí podríamos empezar a discutir. No quisiera llegar entonces ahorita a unas conclusiones previas, sino más bien empezar este conversatorio. Ya, listo. Muchas gracias, profe Walter, por la intervención. En primer lugar, bueno, quisiera recordarles a todas las personas que nos están escuchando que pueden realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Facebook o a través de la conversación en Teams. Igualmente, tendremos una tanda de preguntas al final de todo el conversatorio. Y en primer lugar vamos a abordar, les quiero explicar igual un poco la dinámica del conversatorio. Se va a establecer a través de 3 ejes. Cada uno de los ejes va a abordar los 20 minutos de duración en los cuales los vamos a discutir. Y el primer eje va a ser la gobernanza. Bueno, profe Walter, usted hablaba un poco de la innovación. Voy a un poco acortarle en ese sentido e ir hacia el final para abordar a la innovación. Y comencemos un poco con la cuestión de la gobernanza. Igual voy a dejar un poco más de lado la idea de los tipos de turismo que se pueden crear en torno a toda la situación y también a lo que usted comentaba de la personificación y experiencias que se va a tener en el entorno local. Entonces, en la cuestión de gobernanza, quisiera comenzar diciendo que dentro de la estrategia del Ministerio de Turismo en relación al COVID, se han establecido algunos lineamientos. Entre ellos, algunos consideran algunos aspectos del Plan de Tour 2030. Entonces, por ejemplo, aspectos como la creación de polos de desarrollo, el trabajar en comunidades o el desarrollo de las organizaciones de gestión del destino a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Son aspectos importantes en ese sentido y que los plantea el Ministerio de Turismo. Es así que en primera instancia quisiera consultarle en primer lugar a usted, profe Walter, y luego darle el paso a Miguel para que nos ayuden con esta pregunta. ¿Cómo se adaptarían las estrategias del plan de tour en el nuevo esquema del post-COVID en la realidad de los destinos turísticos? Le doy paso primero, profe Walter. Gracias, Dani. Voy a ser un poquito rápido en vista que ya hice esta introducción. Realmente planteamos un plan de tour que se venía trabajando de una manera un poco... Ya nos vemos. Gracias. Disculpa, ¿no? Chao. Híjole, ¿será que nos ayudan apagando el micrófono? Ya, creo que ahí estamos. Lo que les comentaba es algo que pasó, obviamente nos agarró desprevenidos. El plan de tour no estuvo preparado para esto. El plan de tour tenía una proyección distinta. Se habían puesto algunos elementos del plan de tour, es súper grande como para que todo pueda ingresar ahí, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que este elemento, el componente de seguridad, no se lo había dimensionado como tal. Nosotros ya pasamos una crisis bastante fuerte en el 16 de abril, exactamente hace 4 años, cuando tuvimos el terremoto y no nos preparamos para eso. A partir de ahí se empezaron a activar, por ejemplo, la mesa de emergencias, se empezó a trabajar temas de seguridad turística y cosas como esas. El paro de octubre ya nos dio una segunda bofetada al sector turístico y nos mostró que, por ejemplo, ese plan de tour tampoco estaba articulado a eso. Es decir, entre broma y en serio, por ahí nos decían, de pronto estamos preparados para esto, de pronto nos decían, chévere, hay un plan de contingencias para esto, y ahora, par de meses después, tenemos una crisis global. Es decir, los dos elementos anteriores fueron locales
Y en broma o en serio, en ningún FODA o en ningún árbol de problemas se planteó eso para tomarlo en serio. Actualmente el plan de Tour se nota que no tiene la dimensión que esperábamos y lo que se está buscando es aterrizar a elementos básicos. Uno de esos es precisamente la articulación de actores locales y el desarrollo de clúster, que es uno de los elementos que está proponiendo el ministerio, establecer elementos de inteligencia, es decir, de información, observatorios, y por otro lado hay un elemento bastante interesante que está marcado respecto a la creación de productos. Sin embargo, desde mi punto de vista, se está forzando lo que se está discutiendo en las mesas de activación que tiene desarrolladas desde hace varias semanas del Ministerio de Turismo, pero los está desarrollando en virtud de tratar de adaptar el plan de tour a la realidad actual, cuando el plan de tour se pensó con otra dinámica diferente. Entonces, creo yo que el plan de tour nos quedó faltando un poco y necesitamos pensar en una dinamización, no volver a hacer un plan, pero sí actualizar el que tenemos. Listo, profe, queda muy claro entonces el hecho de que se debe actualizar ese plan de tour, a pesar de que se han recogido algunos elementos del mismo. No sé qué opinas tú en ese sentido, Miguel, en la cuestión general del plan de tour, si es que las acciones que se establecieron actualmente en relación al COVID se están llevando de forma adecuada y cómo se puede reorientar ese plan de tour, como lo mencionaba el profe Walter Ocaña. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la apertura en este medio. Gracias al legado cultural. Bueno, en cuanto a la pregunta de... Miguel, perdón, te corto. habla. Si deseas, puedes activar tu cámara para que te Estoy con la podamos cámara, divisar. ¿no? Sí, estoy. La veo desconectada. Déjame, le conecto otra vez porque yo sí me estoy viendo. Sí está Listo, conectado. Miguel. Listo, Miguel, sigue. Ok. Bueno, como Walter lo estaba diciendo, en cuanto al plan de tour, habría que hacerle una actualización, ya que por el momento ha habido cambios por cuestiones del COVID y también igualmente por lo ocurrido en octubre por las manifestaciones. En cuanto al plan de tour, yo pienso que en los 5 ejes que maneja el plan de tour, podríamos hablar en la parte de los destinos y calidad. La calidad ahora más que nunca es importante el mantener en nuestros destinos, ¿no? Ahora necesitamos que la gente sea más cuidadosa al momento de operar y también a los clientes. Deben ser muchísimo más cuidadosos para cuidar su salud. Por otro lado, hay que innovar más que antes. Hay que reinventar el turismo, enfocarlo en una actividad menos material y con mayor energía. ¿A qué me refiero con esto? Es que el turista que va a visitar un destino lo va a valorar más que antes ahora, ya que ha pasado mucho tiempo encerrado. Esto nos ha permitido pensar, reflexionar sobre cómo nuestras vidas están dándose, nuestra manera de vivir, lo que estamos haciendo mal, bien. Entonces esto nos permite cambiarlo completamente. Ahora debemos de enseñar a los turistas a viajar de una manera más responsable, social, cultural, ambiental y económicamente. Eso es importante. Y en cuanto a conectividad, podríamos hablar, como Walter lo mencionó, hay muchas empresas que están quebrando en cuanto a aerolíneas. Es importante decir que las aerolíneas son muy importantes, ya que estas son las que llevan los clientes, los pasajeros a sus destinos. Debemos trabajar de la mano con las aerolíneas deben trabajar de la mano con nuestro país, con Ecuador, y no solo con nosotros, sino con la región, Perú, Colombia, Brasil,
esa sería la parte importante ahora con la conectividad en las aerolíneas. Ahora creo que también es un buen momento para repensar muchas formas y estrategias en cuanto a la conectividad. Vamos a tener que mejorar más en cuanto a seguridad, en bioseguridad también. Vamos a tener que controlar transportes aéreos, buses, fluviales. En la parte de fluviales, por ejemplo, si tú quieres ingresar a la Amazonía, vas a tener que tener muchísimo más medidas de cuidado. Ya no solo son vacunas para ingresar a la Amazonía, ahora vas a tener que cuidarte muchísimo más. Y también podría ser una pauta para que las embarcaciones que ingresan a los lodges en la Amazonía, o quienes utilizan pequeños yates o barcos para ingresar, podrían cambiarlos ahora a una forma más amigable, ecológica. Pueden ser ahora eléctricos o híbridos. Entonces eso también nos ayudaría a mejorar ahora. Y también, listo, Miguel. bueno, Perdón, hasta ahí te corto. Algunas ideas de las que tienes las abordaremos un poco más en el siguiente eje, que ya Ok. vamos a mencionar los tipos de turismo e igual productos un poco más. ok, En ese sentido, para acabar con el tema de gobernanza como tal, profe Walter, igualmente surge otra pregunta, que es la cuestión, y bueno, ya les mencionaba un poco, de qué tan viable es en este sentido hacer mancomunidades, trabajar organizaciones de gestión del destino, igualmente vincular destinos como tal. Por ejemplo, presentar un producto austral, que en alguna otra charla también lo mencionaba la jefa de la Fundación de Turismo de Cuenca. ¿Es viable? ¿Es una forma de organización adecuada? O lo que hablaba igualmente usted, profe Walter, de los clústeres turísticos. ¿Es mejor hacer un clúster turístico? ¿Es mejor trabajar mancomunadamente o trabajar desde la visión de organizaciones de gestión del destino, o en su defecto hacer una vinculación público-privada? Profe Walter, para usted esta pregunta. A ver, pasamos un escenario que nunca antes se había visto. Ahorita estamos en un momento en el que tenemos demasiada información. Tenemos personas encerradas y tenemos, por otro lado, información al alcance de un celular, de una pantalla. No sé cuántos webinars se han hecho en estos días, no sé cuántas personas han hablado, ha habido muchos expertos y muchas personas, no sé qué tan expertas serán, pero a la final se ha venido diciendo un montón de cosas y ha habido como 3 elementos básicos. Una, que hay que prepararse para los viajes de mañana, pero nadie tiene la certeza de decir cuándo van a empezar. Ayer Enrique Cabanilla, en una presentación con la Asociación de Municipalidades, les sugeriría que revisen esa presentación, está colgada ya en la página de la AME, mencionaba algunos elementos claves. Necesitamos pensar cuándo se va a reactivar, pero también hay que recordar una cosa, y esto ya lo digo yo. ¿En qué condiciones estaban nuestros destinos antes de? ¿En qué condiciones estábamos para recibir pasajeros? Tenemos destinos que no tienen cobertura de agua potable, tenemos destinos en donde la operación sigue siendo empírica, tenemos territorios en donde el desarrollo de la actividad turística como tal es ínfima, y de pronto ahí a ratos uno dice, seamos realistas, o sea, ¿cuánto es el peso turístico en realidad? De pronto desde el punto de vista positivista, el turismo es la tercera actividad económica, la cuarta actividad económica, pero en números, en realidad en los territorios es ínfima. El turismo está concentrado en 3 o 4 o 5 territorios. Y de ahí se desprende un poco. La mayoría de la operación turística en el país depende del turismo nacional. Entonces, ¿cuántos de los operadores que tenemos, de los más de 3.000 operadores turísticos que tenemos, de las agencias de viajes, para ser sinceros, cuántos de esos dependen directamente del turismo receptivo? Entonces, nosotros estamos ahorita parados, hay una desesperación total por el pequeño empresario. El 95% de las empresas en el Ecuador son empresas familiares, micro, pequeñas y medianas empresas familiares de 5, 10 hasta 15 trabajadores. Significa entonces que ahorita estamos viendo una opción de, si no trabajas, no vives nomás.
¿Cómo articular un territorio sabiendo que no todo el territorio es turístico? Seamos realistas, no todos los territorios son turísticos ni todos los territorios deben orientarse al turismo. Si un territorio tiene vocación netamente agrícola, apostemos a la agricultura. No deberíamos presionarle al territorio para que sea turístico porque hay una bonita cascada o porque al político se le ocurrió que sea eso. Hoy es el momento de empezar a articular ideas y decir, bueno, tenemos núcleos de desarrollo turístico, esos núcleos de desarrollo turístico, llámense clúster o como se quiera llamar, son los que se tienen que empezar a priorizar. Pero si la mayoría de los operadores turísticos, de las empresas turísticas, dependen del turismo interno, este es el momento para empezar a implementar lo que estaba diciendo Miguel hace un momento, cosas que no se habían discutido antes. Por ejemplo, seguridad, calidad, bioseguridad, atención al cliente, servicio postventa, definir quién es mi perfil, definir cómo acercarme a mi consumidor. Dentro del trabajo que hemos venido realizando con el Ministerio en las mesas de coordinación y dentro de eso la submesa de turismo, se planteó una cosa bastante interesante. Se levantó las necesidades de capacitación y las necesidades de capacitación antes del COVID no tenían nada que ver con temas de calidad, con temas de servicio, con temas de bioseguridad, con temas de atención al cliente. Las cosas que se hablaban era desarrollo de productos, gestión de destino, etcétera. Y de pronto yo me sigo preguntando ahora, en el momento que esto se abra y yo quiera trasladarme a la playa, que primero no lo voy a hacer, al menos personalmente yo, desplazarme a la playa y estar seguro que me van a garantizar inocuidad, si antes no me la garantizaban, por esto en un mes cambiamos nuestra forma de actuar. O sea, necesitamos una reingeniería en ese sentido. Sí, es necesario la articulación, organismos de gestión de destino, eso dice la teoría. En la práctica tenemos territorios con poco presupuesto, con pocas capacidades operativas, y no todos los territorios son turísticos. Entonces, siendo un poco crudo, necesitamos ver qué territorios sí deberían tener esa vocación y empezar a priorizarlos aquellos. Yo personalmente me imagino los municipios de playa están desesperados por, se abre esto, la gente saldrá desbocada, está encerrada, como decía Miguel, y este encierro lo que va a hacer es buscar algo de recreación. Pero nosotros como ecuatorianos concretamente, y el mundo como tal, porque el mundo tiene la misma lógica, sol y playa y todo ese tipo de cosas, ¿está preparado para eso? Wuhan ya nos mostró esto, China nos mostró esto. En el momento que se levantaron las restricciones, la gente salió desesperada a los espacios naturales, a los parques. No fueron viajes internacionales, pero la gente salió por miles de espacios naturales. ¿Qué tan diferentes son los chinos con nosotros? ¿Qué tan diferentes serán los americanos en el momento que Disney abra las puertas, que ya puso fecha para abrir sus puertas? ¿Vamos a ir y vamos a estar acá a 1,5 metros? Ahorita tenemos retos distintos. Es decir, el mundo y el turismo cambió. Y eso significa que no podemos pensar la política pública como antes del COVID. Hay elementos que sí son claves, tener un plan de desarrollo turístico, tener una estrategia, posicionar productos, articular el modelo de gestión, etcétera. Eso está en los textos, pero en la práctica, ¿cómo voy a poder operar? Voy a tener que poner un policía municipal cada 10 metros en la playa para decirle, vean, no se junten. Si en la lógica que estamos viendo ahora, en el momento que un policía municipal se acerca a la gente y le dice no bebe en la vía pública, o por favor no salga, o no salga en este momento que tiene el salvoconducto, y termina agredido el policía metropolitano, el policía municipal, el policía nacional, el militar, ¿cómo vamos a controlar la gente en los destinos? Es decir, tanto el pasajero nacional, porque ni siquiera estamos hablando del turista internacional, como el operador, el tomador de decisiones, el creador de la política pública, ¿está preparado para esto? Esa es un poco la pregunta. Muchas gracias, profe Walter, por la acotación. Sí, realmente no se puede hablar de destinos como tal si no se han trabajado elementos como la calidad, este tipo de estrategias que se pueden implementar a partir del hecho de que el COVID está presente en sitios de aglomeración y que aún a partir de las medidas que se han tomado, las restricciones y todo lo que ha habido, se continúa con la cuestión de la propagación y aún peor pensar en turismo. Entonces, bueno, le voy a dar paso a Miguel en este momento para hablar un poco de justamente lo que decía el profe Walter, de cómo se va a realizar la operación turística como tal, qué estrategias se podrían implementar para que se dé la operación turística en ese sentido y qué modalidades, y partiendo del hecho de que estamos pensando en un turismo interno en primer lugar, porque en sí las cifras también lo avalan de que el turismo internacional va a estar paralizado por alrededor de 6 meses, un año. Se mencionaba inclusive que probablemente lo primero que se reactive van a ser los restaurantes,
Y como decía el profe Walter, las personas van a buscar salir a lugares de esparcimiento cercanos, lugares de corta estancia, y vamos a dar paso igualmente en ese sentido al segundo tema de discusión, que es la cuestión de los productos. Comencemos con el hecho de cómo se va a conceptualizar el turismo interno. Miguel, si nos puedes ayudar con eso, y justamente lo que decía también el profe Walter, de qué estrategias o qué medidas se puede tomar en ese sentido para que la gente mantenga su distanciamiento social y, no se siga contagiando como antes del aislamiento domiciliario. Miguel, te damos paso. Ok. Bueno, la parte de la vinculación creo que es muy importante. Creo que son factores que ahorita nos ayudarían muchísimo el vincular a la parte pública, privada, asociaciones y la parte de la comunidad. El vincularnos nos va a permitir ser mucho más fuertes y tener más ideas en cuanto a la parte de operaciones. Por otro lado, también nos va a ayudar a generar nuevos productos. Vamos a poder innovar en este sentido. Entonces, esto va a ser muy importante en la vinculación. Ahora, en cuanto a la calidad es súper importante. Ahora debemos manejarla una calidad muchísimo más alta de la que estábamos manejando. Tenemos que mejorar en ese sentido. Las normas de bioseguridad serán muchísimo más altas para los destinos, para la operación también. Nosotros como tour operador estamos esperando ver cuándo se puede salir a operar y obviamente mantendremos la bioseguridad en cuanto a nuestros clientes y a nuestros empleados. Entonces, creo que más que nada el crear un manual, se podría decir, de cómo se va a realizar la parte de bioseguridad en las actividades turísticas sería lo más propicio en este momento. Y también como empresa, crearlo uno internamente, ya que cada empresa es diferente, ¿no? Y su actividad va a diferenciar de esto. Por otro lado, en cuanto a las medidas, se puede tomar medidas digitales, por ejemplo, en la que será importante el poder rastrear a los clientes que ingresen, en este caso, que ingresen a un parque nacional, a un lugar turístico. Tendremos que hacerlo con todas las medidas del caso, a lo mejor túneles de desinfección, ese tipo de cosas se lo hará. Por otro lado, también en la parte internacional, vi que en Corea estaban realizando, por ejemplo, los viajeros que ingresan en avión, se bajan una aplicación. En esta aplicación ellos ponen todo su perfil y ahí esta aplicación te dice que te tomes la temperatura, que si tienes fiebre, tos seca, ese tipo de cosas, y también te dice y especificas en dónde estás hospedado, a dónde te vas a dirigir, cuántos días, la dirección en donde tú estás, y también al momento de hacer esto, el país va a tener toda esta información para poder controlar de mejor manera sus visitantes. En cuanto a la parte de los métodos de pago, también los métodos de pago, eso es muy importante ahora. Muchos de nuestros destinos, uno acostumbra a hacer los métodos de pago cash. Ahora es cuando nosotros tenemos que ir a la parte tecnológica y acceder a los métodos de pago digitales vía online, o también las billeteras móviles que ahora existen. Entonces, esto nos va a permitir también un poco, aquí va la parte de la innovación. Uno no necesita tampoco invertir mucho para innovar. Entonces, ahí vamos a hacer la parte de innovación, vamos a poder trabajar con gobiernos, con GATS, con las asociaciones. Va a ser
un trabajo conjunto, que eso es lo que esperamos. Listo, Miguel. Muy interesante todos los aportes que nos diste. Igualmente, quería acotarte algo más que no nos comentaste mucho. ¿Qué opinas de la cuestión de dirigirse en primer lugar a un turismo interno? Igualmente, el ministerio ya está pensando en lanzar campañas en relación a turismo interno. ¿Cómo crees que se manejaría el perfil de turista interno y la operación en general del turismo interno? Porque no es lo mismo vender a un perfil de turista interno que probablemente no consuma tanto, no haya tanto gasto turístico, que a un turista extranjero. ¿Cómo ves ese asunto antes de darle la palabra a Walter? Bueno, más que nada en la parte del turista interno, uno tiene que basarse un poco en el perfil, que es el turista por lo general le gusta hacer excursiones de un solo día, o también lo que hace es quedarse de 3 a 4 días máximo. Por lo general viaja en los feriados o en fechas especiales. Ahora por el momento todo esto cambiará en su totalidad porque la gente, el poco dinero que tendrá, verá si es que lo gasta en un viaje o en otras cosas que son de mayor prioridad. Ahora, en cuanto a esto, yo creo que el producto se debe adaptar al cliente interno. En cuanto a, yo pienso que se debe adaptar en precio y también en lo que les vas a mostrar, en las experiencias que les vas a mostrar. Mucha gente ecuatoriana muchas veces no conoce ciertos rincones del país, entonces ahí tendremos que trabajar con mayor fuerza e incentivar a que la gente local quiera pasear en Ecuador y quiera pasear, ya sea supongamos aquí en Quito, que quiera salir cerca de aquí de la ciudad de Quito, que haga una excursión de un día. Esto también implicará menor gasto para la familia, pero habrá flujo y se moverá el turismo en este sentido. Listo, Miguel, contestada entonces la pregunta. Walter, bueno, en relación al segundo tema, ya hablando de turismo interno, hablaba, ¿no, Miguel, de que va a cambiar un poco la dinámica, ya no va a ser lo mismo, ahora van a notarse más la cuestión de gasto turístico, excursiones. Eh, ¿Cómo vería usted, Walter, la idea de gasto turístico en primer lugar, el perfil del visitante en segundo lugar y en último lugar la cuestión del turismo masificado? Porque justamente hablaba Walter de los destinos de sol y playa, que se puede considerar un turismo masificado y que a partir de ello será la dinamización local. Entonces, ¿cómo vería, Walter, usted la cuestión del turismo interno en ese sentido, en esas dinámicas de perfil, de gasto turístico y de masificación o no masificación? Gracias, Dani. O sea, justo Miguel estaba mencionando un punto interesante. Ahorita lo que nos dimos cuenta es que los ecuatorianos no estamos preparados para tanto tiempo. Segundo, no teníamos volcanes, sabemos que Humboldt ya lo dijo, esta es una tierra hermosa, vivimos sobre crujientes montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros teníamos nuestra mochila de emergencia? Y no creo que en nuestra mochila de emergencia tengamos el manual para cómo sobrevivir una pandemia. Y dentro de eso, ¿cuántos de nosotros podríamos haber sobrevivido? De pronto en esa misma mochila de emergencia, de pronto ya no era una mochila pequeñita de unos 20 litros, sino íbamos a necesitar una tula o una carpa militar para meter todo lo que necesitábamos para sobrevivir a la pandemia. Es decir, no estábamos preparados para esto. ¿Qué va a pasar mañana? Y ahorita ya no estoy hablando del mundo y todo este tipo de cosas como hemos hablado, estamos hablando un poco de nuestra realidad. Y en nuestra realidad es cuánto estamos preparados para eso. ¿Qué va a pasar con el turismo mañana? Sí, tenemos como dos momentos. La gente va a salir y va a salir a los parques. Ahorita lo está haciendo. Nos pusieron una fecha y eso es exactamente en 7 días estamos fuera. ¿Y estamos preparados para eso? ¿Los medios de transporte están listos? O sea,
cuáles son las condiciones que estamos ahorita para hacer una actividad que es humana y necesaria, que es la recreación. Ahorita ya nos cansamos de jugar en nuestra sala, ya el PlayStation ya debe estar hasta quemándose. Ahora necesitamos tener un poco de aire, porque es hasta natural. Entonces, ¿cuántos de nosotros en realidad vamos a salir? Hay un bloque de gente que va a salir por necesidad, por trabajo, y esta es la gente que está golpeándose con los policías, la gente que está, digamos, ahí en la primera línea de combate. Están los paramédicos, están los médicos, están los policías, está la gente de limpieza. Ellos están ahí. Hay otro bloque enorme de la ciudad. Recuerden que ahorita no estamos en condiciones, nuestra economía está bastante golpeada. Y si es que tengo que priorizar entre comer, agua, luz, teléfono, arriendo, pagar empleados si es que soy empresario, y hacer actividades recreativas o viajar, me las pienso. Pero en cambio, hay también que recordar que ecuatoriano que no bebe, o en jerga popular, ecuatoriano que no chupa, no es ecuatoriano. Si no hay plata para comer, va a haber plata para beber. Entonces esa va a ser una primera línea. Es decir, por un lado tenemos la lógica del ocio como tal, luego la lógica de la recreación y después del turismo. Es decir, el turismo se reseteó, se paró. Ahorita la OMT está hablando de que hay destinos 100% cerrados, destinos 92% cerrados. Es decir, el mundo está parado. Y eso nunca pasó. Después de la Segunda Guerra Mundial no pasó. Entonces ahorita el turismo se reseteó. ¿Cómo va a empezar? La lógica, el turismo local, que la gente se va a desplazar cercano, 2 horas, 4 horas, el gasto turístico. Bien decía Miguel, o sea, si antes del turista promedio, que son datos del Ministerio de Turismo, que viajabas por 4 días y gastabas $80 en promedio, es decir, $20 diarios, que es un gasto ínfimo, irrisorio si uno quiere decirlo, ese es el turismo local que tenemos. Ahora esos $20 serán 5, quizás 10. Ya no vas a ir a hacer actividades recreativas para ir al cine. De pronto no vas a ir a espacios recreativos como el Mr. Joy. O sea, sería una locura meter 300 personas, 300 niños y jóvenes en un espacio recreativo, que hace 4 o 5 años era una idea innovadora. Entonces ahorita cada uno de esos negocios va a tener que reinventarse. ¿Quiénes se están reinventando primero? Los restaurantes. Si yo no tenía principios de seguridad o inocuidad antes, no tenía una aplicación de venta en Internet, ¿qué hago? Entonces, nuevamente les digo, el turismo se va a ir abriendo, la actividad, perdón, se va a ir abriendo. Primero se abren las actividades económicas y esto no depende tanto de lo que diga el gobierno. El gobierno dijo, ok, se abren las papelerías que tengan servicio a domicilio. Todas las papelerías se abrieron. Solo deben funcionar aquellos negocios que tienen actividad prioritaria. Distribuidor de licor a domicilio hay. Y eso no es actividad prioritaria. Entonces, como sociedad, nosotros no estamos preparados a esta lógica. Hay un concepto que se ha hablado mucho y cuando conversábamos con David Chontasi, hablábamos de todo el mundo habla de resiliencia ahora. Y él hacía una broma y decía, llevo casi un año estudiando la resiliencia y cada vez entiendo menos. Y ahora todo el mundo es experto en resiliencia. Tan resilientes somos que vuelvo al ejemplo anterior. ¿Quién estaba preparado con una mochila de unos 300 litros para tener el agua suficiente, la comida suficiente para esto? Volviendo al tema que nos llama acá, que es el turismo. El turismo ahorita pasó a un segundo plano, pero el turismo es una forma de vida. Entonces, nuevamente, vamos a empezar con el ocio, luego se habrá la recreación, los parques, los partidos de fútbol no van a ver. Podemos verlo por la tele, chévere, podemos salir a jugar fútbol, probablemente sí, pero va a ser interesante ver salir a jugar fútbol la gente con mascarilla, veamos. Y del otro lado van a empezar a hacer las actividades turísticas, sí. ¿Qué va a hacer el operador turístico? ¿Cuál es el perfil del viaje? 2, básicamente. Aquel que no cambió la lógica y no entendió en lo que estamos y va a salir desaforado a la playa en el primer feriado, así no tenga plata, así sea fiado. Y el otro que va a decir, no, yo no voy a la playa, yo voy al noroccidente y probablemente me voy a quedar en una hostería, me voy a quedar en un lugar un poco más reservado, en donde tenga contacto con la naturaleza y tengamos 4 familias en un lugar y quietos, y no ni siquiera nos veamos. Si voy a pedir comida, la comida hay personas que están al extremo de que se ponen traje espacial para recibir el delivery que les llega. Y hay otras personas que van a comprar en la calle. Entonces, ahorita tenemos una ruptura de la sociedad. Tenemos gente que se quedó en su burbuja y tenemos gente que se está luchando la vida. Entonces, en ese contexto hay que reinventarse. ¿Cuál es el perfil del nuevo consumidor? Si antes al consumidor yo podía irle 2 o 3 visitas, pasó la tarjeta y no me importa, ahora a ese turista tengo que tratarle como si fuera de cristal. ¿Quiénes son los que van a viajar? Los adultos mayores. Esos van a seguir viajando. Entonces, el operador que tiene adultos mayores tiene ahorita mismo que estarle llamando a doña Josefina a preguntarle cómo está todos los días, a mandarle mensajes de seguridad todos los días y decirle cuando se abra esto, viajemos. Porque aquel operador, en cambio, que tiene turistas receptivos,
Compañero, siéntese y espere. Rediseñe productos, genere estrategias de innovación. Es más fácil una implementación de calidad en una empresa medianamente consolidada, con mercado receptivo, que aquel operador turístico que está sobreviviendo día a día con el turista que pasa por la calle. Es decir, las estrategias que hemos escuchado un poco tienen que acoplarse a la realidad local. El perfil del turista cambió y ahora ese perfil del turista puede ser mi vecino o puede ser mi hermano. Ahora quien va a ser ese líder de viaje va a ser ese estudiante de turismo, va a ser ese profesional recién graduado, que va a preparar un viaje dando la seguridad a su familia para viajar. Y después va a ir ampliando esto como una lógica de mercado. Entonces, nuevamente, el turismo se paró y se reseteó. Muchas gracias, Walter, por todos los aportes. Muy interesante. Realmente va a ser así, como dice usted, va a partir desde la cuestión del ocio. El reinventarse es muy importante y en ese sentido igual quisiera, para ya cerrar el tema, darle unos 2 minutos nada más para ya ir cerrando el tema de cuáles pueden ser los posibles tipos de turismo para reactivar y ya entrando en la dinámica de la innovación también, cuáles pueden ser los posibles tipos de turismo en ese sentido, o sea, partiendo de la idea del ocio en primer lugar y en segundo en el cambio de paradigma del consumidor local, que como usted mencionaba, se puede considerar inclusive a los vecinos, a los familiares en ese sentido. ¿Qué tipos de turismo podrían ser los llamados a reactivar y a considerarse como prioritarios en el contexto local, nacional del turismo interno? 2 minutos nada más, Walter. Sé que ibas a dar paso a Miguel. A ver, estamos hablando de que... como el Sí, turismo nada se más para reinventó. cerrar la idea. Ok. Básicamente la idea es que, como les decía, necesitamos empezar a generar relaciones de confianza. Y esto es como aquel vendedor de turismo que cuando recién empieza a mandar un primer correo y empieza a mandar mailing. Eso puede funcionar. Pero ahorita en realidad tenemos que volver a lo básico. ¿Quién va a generar viaje? La familia. Entonces yo ahora necesito programar viaje con la familia. Luego, el operador turístico ahora es más importante que nunca. Porque si antes yo decía, vamos a la playa familia el jueves y el viernes en el feriado nos fuimos. Y me iba y llegaba al primer hotel que encontraba sin hacer reserva previa, sin saber dónde voy a comer. Eso ya no vas a poder hacerlo. Necesitas a alguien que te pueda dar una garantía de desplazamiento, con quien puedas conversar y puedas decir, oye, te voy a pagar, pero me vas a garantizar que ese hotel cumple con las normas, que ese restaurante cumple con la bioseguridad. Miguel nos decía, hoy vamos a empezar a pensar en canales de desinfección, bioseguridad en los establecimientos. Las normas recién las está haciendo el Ministerio de Turismo. Pero yo quiero preguntarme si cuando yo me estoy yendo a la playa, me pare en Calacalí y ahí en las fritaditas de Calacalí van a darme esa garantía. O de pronto me voy un poquito más allá y me paro en un restaurante específico y en ese lugar sé que me van a dar de comer. De pronto voy al Mirador del Río Blanco y en el Mirador del Río Blanco sé que van a implementar esa seguridad. Entonces ahorita este nuevo perfil de turista se reinventó y va a tener que adaptarse. El operador turístico va a tener que adaptarse a eso. ¿Quiénes son los que van a viajar? Grupos pequeños, grupos familiares, grupos de amigos, referidos, pero va a ser mucho más difícil acceder a ellos. Los grupos grandes y grupos que no se conocen, va a ser muy difícil que empecemos a moverlos, y eso los operadores nacionales lo saben. Viajes de turismo de colegio, ahorita aquellos que tenían mercado estudiantil, olvídenlo, se acabaron, pero es el momento para repensarse. ¿Qué necesito hacer? Por ahí hay un buen amigo y voy a empezar a hacer cuñas, luego les pasaré la factura. Conciencia Verde. Estos amigos vienen haciendo ese trabajo de educación ambiental y luego salen con una gira en donde va a hacer un viaje de conciencia. Ese tipo de viaje es el que va a funcionar ahora. El viaje masivo sin conocerse no. Y yo necesito ahora no darle seguridad a la institución, al gobierno, a los padres de familia y dividir aquel grupo de 40 estudiantes en grupos de 15. Y ya no se van a ir a la playa a emborracharse. Ahora necesitamos cambiar ese concepto, pero este viaje en junio ya no se hace. Entonces tengo que pensar en un viaje más en la onda educativa, más en la onda de sostenibilidad de aquí a diciembre. Es decir, todos vamos a tener que reinventarnos. ¿Cuáles son los perfiles? El turista nacional va a tener que reinventarse y nosotros vamos a tener que identificar esos nuevos perfiles de turistas nacionales. Listo, Walter, clarísimo. Entonces, bueno, tú mencionabas que es un poco en sí premeditado el decir este tipo de turismo se hace o este no, porque todavía hay un análisis en sí del perfil. Pero aún así mencionas algo muy válido, que es
el partir del ocio, del consumo en las ciudades, en las propias localidades para realizar actividades de entretenimiento, que es donde se encuentra el turismo. En ese sentido, Miguel, la pregunta iría direccionada hacia el turismo cultural o en sí las formas de cultura en general, los eventos culturales, tal vez en números reducidos, con muchas personas, las actividades culturales con números reducidos, o la cultura en general en espacios pequeños y controlados donde se den las garantías pueden ser una opción, o igualmente la pregunta que le hacía Walter, ¿qué otros tipos de turismos se podría considerar en esta nueva dinámica? Miguel, te doy la palabra. Ok, bueno, acotando lo que dijo Walter, el turismo va a cambiar totalmente. El turismo va a cambiar y tiene que cambiar. Los clientes van a ser exclusivos. Ahora el viajar va a ser algo exclusivo y ya no vas a poder no planificar tus viajes. El decir, bueno, hoy es viernes, me voy a la playa. Ya no va a ser así. Ahora va a ser algo más planificado. Ahora vas a tener que ir a lugares en donde te brinden la seguridad del caso, que tenga todas las medidas de bioseguridad, que te dé la tranquilidad de ir allá y de no contagiarte en este caso ahora del COVID, no contagiarte, estar con menos personas. Ahora hay que tomar en cuenta que las mesas tendrán que tener cierto espacio entre cliente y cliente, familias. Vamos a la parte extrema, no podrás ni meterte a la piscina de un hotel porque tendrás que ver cómo hacerlo. Entonces, son cosas muy... Uno va a tener que vivir de una forma diferente y viajar de una forma diferente. Ahora, los tipos de turismo que se van a realizar o se va a desarrollar más, bueno, dependerá del destino para considerar el tipo, pero en estos estará el turismo de naturaleza, el turismo de sol y playa, se lo podrá hacer, pero se tendrá que seguir medidas y medidas muy estrictas. El turismo de experiencias al 100% se podrá hacerlo. El turismo cultural igual. Si tú quieres entrar a un museo, tendrás que hacerlo por turnos, tendrás que ir separado de un grupo y de otro, tendrás que a lo mejor me voy a algo muy extremo. Supongamos que vamos a la Compañía de Jesús, tendrás pintado dentro de la Compañía de Jesús, tendrás pintado como estaciones en donde parar y el número de grupos y pintado o puestos unos stickers a la distancia de cómo el cliente se parará para no estar pegado uno de otro. Será algo extremo. Creo que eso va a hacer que eso es bueno para poder seguir operando. Obviamente, el turismo se basa en el contacto con la gente, en la parte cultural, pero nos tocará viajar así si quieres hacer turismo. Y obviamente el turismo virtual es algo también que ahora se va a poner muy en boga, que ya lo hemos visto, algunas empresas o algunas personas que realizan turismo aquí en la ciudad de Quito lo hace virtualmente. Entonces, por ese lado va a ser así. Listo, Miguel, muchas gracias. Ahora, ya para concluir, damos paso al último tema, que es de economía local, pero también quisiera complementarlo con lo que nos está faltando, que es la innovación. En ese caso, le doy paso a Walter para que un poco más nos profundice los conceptos que exponía en la presentación inicial sobre la idea de innovación como algo mucho más allá que parte del conocimiento, y justamente por el hecho de que desde la academia se impulsan, incluso en las mesas de diálogo en el Ministerio de Turismo, la cuestión de la capacitación. En ese sentido, la innovación tal vez tenga algo que ver, o de qué forma podemos concebir de manera general a la innovación para generar esta competitividad necesaria. Walter, te doy la palabra. Gracias, Dani. Sí, justo quiero volver a esta presentación. La innovación está en estas tres letras, que se convierten en estas palabras
investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuánto se ha investigado respecto a cómo funciona nuestra dinámica turística real? Hace 2 semanas yo les diría, no tengo idea. Ventajosamente estos espacios de crisis también sacan lo mejor de los seres humanos y nos ha permitido articularnos. En esta submesa de capacitación hemos hecho un levantamiento. Hemos identificado 569 productos de investigación que han hecho 12 universidades. Hoy 2 universidades más se unieron y va a seguir aumentando esta base de datos. ¿Qué investigaciones se han hecho? De todo. Pero muchas de estas investigaciones casi nadie las conoce. Entonces, este primer elemento, pre-COVID, hay insumos de investigación de diferente índole: turismo comunitario, estudios de caso, tendencias de mercado, consumo, aplicación de sostenibilidad, herramientas, manuales de gestión, modelos de gestión de turismo comunitario, etcétera. Y esto en la realidad ecuatoriana. Pero en la lógica de desarrollo, y aquí viene el componente desde el punto de vista de la academia de lo que viene a ser la vinculación, te hace cómo aplicar ese conocimiento, sean tesis, investigaciones, artículos, ponencias, tesis doctorales, de maestría que se han desarrollado, cómo aplicarlas en nuestra realidad. Y muchas de esas ya tienen manuales de desarrollo, ya tienen estrategias, ya tienen implementos que se han quedado ahí. Y luego del otro lado viene el esquema de la innovación. Y de pronto les decía, cuando uno piensa en innovación, a ratos uno piensa en que vamos a tener llamadas ahora con inteligencia artificial, ya estamos hablando del Internet de 5G, estamos hablando del Internet de las cosas, en el mundo global. Pero en nuestra realidad, o sea, ahora mismo estuvimos probando y de pronto con los problemas de que si cae el aguacero en el Valle de los Chillos se nos va la señal y tratando de sobrevivir porque nuestra conectividad no es buena y pidiéndoles a los vecinos que no se conecten. Eso es un poco nuestra realidad. Entonces, la innovación debe estar al alcance de lo que es nuestra realidad. Y en ese sentido quería mostrarles 2 cositas. Esto nos decía el diario El Comercio el día de ayer. 37% de las empresas de Ecuador prevé recortes y el 35% sobrevivirá una semana más a la nómina. Respuesta política pública: el 4 de mayo salimos a las calles. Del otro lado, donde empezó todo esto, bueno, y en Singapur concretamente, ya estamos desarrollando una norma de calidad. Y esa norma de calidad es los establecimientos que te pueden garantizar seguridad. ¿Cuántos establecimientos tenían calidad en el Ecuador? Qué buena pregunta. Y en alguna investigación de las que están ahí probablemente se diga. Pero al menos yo diría que alrededor de unas 600 o 700 empresas tienen certificaciones de calidad en diferentes niveles, pero la mayoría no son micro y pequeñas empresas. Esas empresas son las que tenemos que hablar. Enrique proponía el día de ayer, ¿por qué no pensar en un modelo de calidad, en una propuesta de calidad ecuatoriana? Hoy es el momento de innovación y ahí es cuando necesitamos unir esfuerzos. ¿Cómo puedo garantizar seguridad? En uno de los comentarios mencionaba David Pinto, ¿cómo podemos garantizar si los más propensos son los adultos mayores? Perfecto. Las operadoras turísticas ya están comprando termómetros a distancia. Las universidades, como decía Enrique ayer, ¿están desarrollando test propios aquí en Ecuador para hacer esto? Todavía no. Entonces, esos elementos de innovación que de pronto pueden ser simples y sencillos, que yo pueda entregarle al viajero un kit de viaje con gel desinfectante, con una mascarilla y poderles tomar la temperatura regularmente, ya estamos implementando actualmente. Si los ecuatorianos tuviéramos la capacidad de innovación como la que tenemos para hacer memes, chuta, ya nos hubiéramos comido el mundo. Esto pasó ayer y esto está pasando ahorita. Nos estamos burlando de nuestra realidad, pero así como tenemos capacidad para burlarnos de eso, y aquí vienen los mensajes, también hay que recordar que hay otros espacios que necesitamos articular. Esto pasaba en el mes de febrero. Y ahora en las ciudades estamos desesperados por conseguir por 25, 30, 40, 50 dólares inclusive un quintal de papas. Y el agricultor está ahí en el territorio sacándose el aire, produciendo. Entonces, nuevamente, la capacidad la tenemos. Y aquí quisiera, para ya el elemento de innovación, me he robado, casi todo lo que tengo aquí es robado, me he robado esta foto de Diego Mora. Y aquí viene una primera pregunta. ¿Será que estamos preparados para ser como el penco, como la paja de páramo? En el mes de febrero también tuvimos un incendio brutal en Quito, en el Cacitagua, se fue casi todo el cerro. Irónicamente, de toda esa destrucción, quienes sobrevivieron fueron los pencos. Y como dijo Dolores Cacuango, seremos como la paja de páramo y de la paja de páramo sembraremos el mundo. Si se va uno, nos vamos todos, como decía Tránsito Maguaña. O nos unimos o nos jodimos. ¿Por qué el penco sobrevive al incendio? Por la cantidad de humedad que tiene, porque está arraigado a la tierra. ¿Será que estamos preparados para una minga global? Si el modelo económico global está en crisis, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Lo local, no hay a dónde darse la vuelta. Y desde la lógica local, aquí hay unos elementos. Por ejemplo, Montañita, por allá el Ministerio de Salud seguro no va ni a tomar fotos.
o quizás sí para la foto. Pero esto es lo que están haciendo los vecinos. ¿Y quién está liderando? Actores turísticos de montañita. Esos compraron las pruebas y esos les hicieron a los vecinos. Y del otro lado, comunidades como Yunguiza se blindaron. Y aquí hay cosas tan simples como organizar un viaje ya no familiar, sino de comunidad. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ventajosamente, Germán Coyaguazo puede hacer una llamada telefónica y decirles, oigan, panas de Nanegal, les cambiamos papitas por naranjas. Y va a ser ese intercambio. ¿Y hay plata de por medio? No. Y esas cosas ni siquiera conocemos en las ciudades. Es decir, hay que repensarnos la lógica. Y eso es innovación. Claro que es innovación, pero es innovación más cercana a nuestra realidad. Aquí he colocado las imágenes de algunas personas que están haciendo esa lógica de innovación. En el lado izquierdo está Diego Mora, que precisamente tiene una de las empresas que está recuperando ese saber ancestral, que es el uso del agave, el misque, ponerle en valor y generar experiencia turística. En el conversatorio que estábamos hace 2 días, mencionaba un poco que ahora está parado, pero no puede detenerse por 2 razones. Una, porque cree en su negocio, y dos, hay familias que están detrás de él. Del otro lado, hay gente como el caso de Mashpi y Shungo, sobre todo, que están trabajando la producción de cacao, de chocolate. Si ellos venden cacao, fíjense los precios del cacao. Llegaron al piso, porque no se pueden mover tampoco. Pero el chocolate ya es un valor agregado. Y eso sacaron, por ejemplo, la primera barra de chocolate vegano del mundo, hecha con leche de chocho. ¿Cuántos hemos probado ese producto? Y más abajo están modelos de desarrollo de enseñanza-aprendizaje en lo rural. Esto es Pambiliño, en donde les enseñan a los niños la importancia del bosque y la convivencia. Esa minga se está haciendo y se está haciendo en lo local. Y del otro lado, otro buen amigo, Alejandro Ayala, y su familia, el clan Quinatoa, recuperando el saber ancestral en el centro histórico, enseñando a la gente desarrollo, haciendo investigación científica desde la mitad del mundo. Pero esas son las cosas que necesitamos construir y eso también es innovación. Aquí algunas marcas de mis auspiciantes, luego les pasaré el voucher. Pero ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué no hablar tanto del turismo? Todos los que están aquí están relacionados con algún elemento del saber turístico, de alimentos o de hospitalidad. Necesitamos empezar a unir cosas. ¿Por qué puse, por ejemplo, el logo de Space Burger? Porque quería comer una hamburguesa, o sea, ya llevamos un mes encerrados. Y de pronto el referido, el amigo, el contacto. Oye, ¿sabes qué? Chuta, ¿pueden venderte estas hamburguesas? Sí. Pides y te traen un frisbee de hamburguesa, un pastel de hamburguesa. Y de pronto con una recomendación se empieza a ampliar el mercado. Dentro de la lógica de la innovación está, por ejemplo, el colectivo La Magdalena, que desde que empezó esto han venido haciendo entrevistas a sus vecinos, han estado sacando información, han estado mostrando lo que significa el saber hacer de la comunidad del colectivo de La Magdalena. Videos en vivo, música, contar las historias de los pingüilleros. Y del otro lado tenemos iniciativas como la del colectivo Chaquiñán, que fueron los primeros en tomar imágenes en el día del equinoccio en Quito. Y en ese día del equinoccio, un Quito sin contaminación. Y ellos están poniendo música desde los altavoces, están haciendo aeróbicos en sus techos y están haciendo lo que no hacemos en las ciudades, convivencia urbana. Y del otro lado se puede innovar también desde el aprendizaje, enseñanza. Claro, aquí por ejemplo, David hace un par de días sacó un logo y los que le conocen empezaron a decir, chuta, se puso una agencia de viajes en plena crisis, está loco. No, en realidad simplemente quiso, una, alborotar el gallinero y dos, innovar la forma de posicionar imagen de academia. Y también el trabajo colaborativo que se puede dar desde la dinámica de la enseñanza-aprendizaje en modelo virtual, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, hay espacios de innovación, sí hay espacios de innovación, pero de pronto no desde la lógica de la innovación que queremos otra vez el Internet de las cosas, el Internet 5G, o elementos que no van a estar cerca de nuestra lógica, sino elementos mucho más sencillos, que podemos hacerlo. Pregúntense en sus casas, sobre todo los que vivimos en el centro sur, ¿cuántos hemos logrado tener acceso a productos orgánicos, por ejemplo, o de comercio justo, que nos vengan a dejar en casa? Gracias, Galindo, porque si no fuera por ti, no estuviera proveído de verduras. Pero él se está cruzando la ciudad, se está arriesgando, pero él es un campesino que está vendiendo y aparte de eso hace turismo. Entonces, cuando el turismo se para, la dinámica continúa. Y en el campo, ahorita de pronto están parados. Hablábamos con Roberto Carrillo y decían, una hostería se cierra, perfecto. Tumbas un poquito de bosque y metes vacas. Pero el hotel en el centro, el hotel en la zona comercial, ¿qué va a hacer si se queda sin turistas? ¿Qué otras alternativas estamos haciendo? ¿Y cómo podemos encadenar o mejorar o diversificar la cadena de valor turístico?
Listo, Walter, muchas gracias por tu aporte. Sí, justamente por ahí va enfocada la pregunta, porque la idea es generar encadenamientos no solo turísticos, sino también productivos, partir desde lo local y diversificar actividades para en este tiempo de para justamente pensar diferente. Eso también, como tú mencionabas, es innovación. Eh, por último, ya para ir un poco cerrando, quisiera darle la palabra a Miguel, igualmente un poco la cuestión de la perspectiva de visión que tú tienes, Miguel, e igualmente abordándolo desde la parte de la economía local y desde los encadentamientos productivos. ¿Cómo ese grado de innovación podría generar espacios que puedan permitir el relevamiento cultural? Puede ser, como ya lo mencionaba Walter, y también complementar la parte económica que tanta falta hace a microempresarios, como ya se analizaba anteriormente. Miguel. Okay, bueno, en cuanto a la parte de la innovación, yo te puedo hablar desde mi punto de negocio. Nosotros realizamos tours en scooter eléctrico aquí en la ciudad de Quito y en los alrededores. Entonces, es un producto innovador que ayuda a que el cliente, a que el turista conozca de una forma diferente la ciudad, que viva una experiencia. Nosotros la llamamos como una experiencia eléctrica, ya que vamos en un scooter eléctrico que va desde, bueno, nosotros trabajamos con varios proveedores también locales. Ahí va la parte que tú dices que si hay que hacer un encadenamiento y también trabajar con empresas locales. Nosotros trabajamos con la Casona de la Alameda, que es ahí en donde nosotros salimos desde ahí nuestros tours, y con ellos realizamos también el cooking class en el interior de la misma. Salimos, hacemos el tour, vamos hacia el centro histórico, hacemos recorridos diurnos y nocturnos, vamos con un guía. Al final lo realizamos una cata de chocolate que hacemos en otro lugar de otro emprendedor, en donde hacemos una cata de chocolate, o puedes escoger también con una cata de café, con una cafetería con la que trabajamos de especialidades. Por otro lado, también estamos haciendo la alianza con Relatos del Curupí para meter la parte cultural y teatralizada en nuestros recorridos. Entonces, voy a mandarme una cuña. Quiero invitarles al momento en el que podamos retornar a las actividades a que buqueen un tour con nosotros y vivan estas experiencias, y con Relatos del Curupí también vamos a hacer un producto muy bueno. Los quiero invitarles. Entonces, nosotros trabajamos ya con empresas locales, con emprendimientos locales, con gente que piensa y cree en lo mismo que nosotros hacemos. Esto es muy importante para el encadenamiento. Entonces, así tú no solo te enfocas en cierta parte del turismo, sino lo haces circular, vas a cerrar el círculo en cuanto a las operaciones. Entonces, esto es súper importante, que es lo que nosotros hacemos. Y vamos a la parte también ambiental, que nosotros tratamos siempre de reducir el consumo de plástico y obviamente el CO2 utilizando los scooters eléctricos. Al momento en el que nosotros brindamos el servicio a nuestros clientes, en vez de darles una botella de plástico, utilizamos una botella de vidrio que el cliente utiliza todo el viaje, ¿no? Y obviamente esto es importante para unirnos, y podemos seguir uniendo más emprendimientos, ya sea en la parte urbana y rural. Esto es súper importante, más ahora que necesitamos estar unidos en esta parte en esta situación en la que nos encontramos. Entonces eso nos va a fortalecer muchísimo más el poder encadenar más actividades, más emprendedores y empresas. Listo, Miguel, muchas gracias por tu aporte. Sí, como para resumir las dos ideas últimas, la economía local se debe basar en este tipo de espacios donde se pueda compartir ideas, donde se pueda compartir
productos, de experiencias, no solo desde la parte turística, sino a partir de otros sectores, basándose en el conocimiento, como lo mencionaba Walter, y generar este tipo de encadenamientos, de este tipo de productos conjuntos que puedan partir desde otros sectores y aportar al turismo de alguna forma, para que haya este nivel de reactivación. Finalmente, queríamos concluir con una ronda de preguntas de nuestro público. Igualmente les voy a dar paso de forma alternada a Walter y a Miguel. En primer lugar, la primera pregunta va dirigida para Walter. Esta dice, la gobernanza no será efectiva si no comprendemos la articulación, inclusión, consensos y sobre todo sinceramiento y disposición de ceder. En ese contexto, ¿se debe o se puede estructurar el sistema turístico de Ecuador o nos enfocamos en mejorar algo? Walter. Gracias, Dani. Sí, Edgar Cabascango hacía la pregunta que ella. Como dije, es el momento como para resetearnos. Estamos en un escenario complicado. Presupuesto fiscal bajo. Los gobiernos locales altamente dependientes del presupuesto fiscal. Tranquilos, plata no hay. Entonces, como plata no hay, lo que nos toca es reunirnos por buena voluntad. Y en ese sentido, lo que sí necesitamos es alguien que establezca ideas claras. Y ahí es en donde aparecen los liderazgos locales. Y en la estructura de los liderazgos locales se tiene que ir uno articulando. ¿Se puede hacer esto? Sí. Por eso decía, estamos preparados para una minga. Necesitamos empezar en una minga turística. Un ejemplo sencillo, y voy a invitarles a las personas que se conectaron y las personas que probablemente vean esto después. ¿Por qué paramos las malas noticias vía redes sociales y empezamos a inundar las redes sociales con imágenes o videos positivos del Ecuador? Esperar que el gobierno haga un video de ese tipo o el municipio haga un video de este tipo, oigan, nos va a dar al 2021, perdón. Empecemos con cosas más sencillas. Colectivos como este, es el momento como para empezar a dar esas noticias positivas, compartir las ideas geniales, apoyar a los emprendedores. Y esas cosas son las que necesitamos empezarlas a hacer ahora. Si desde la sociedad civil podemos encontrar esa estructura de fortalecimiento, todo va hacia arriba. Los gobiernos locales y luego el gobierno nacional va a tener que alinearse nomás. Porque si esperamos plata pública, esperaremos sentados porque no hay. Y la gobernanza se hace desde abajo, o al menos yo creo que se hace. Y desde mi experiencia de trabajo, si no se hace desde abajo, la gobernanza, la política pública no funciona. Listo, Walter, muchas gracias por la respuesta. La otra pregunta que tenemos, quisiera que me ayudes, Miguel, por favor. Dice así, el detalle particular en turismo receptivo, bueno, está un poco extraño. ¿Creen que los viajeros vengan si no existe la vacuna? Difícil pensar en que alguien suba a un avión sin la certeza de que todos estén sanos. Miguel. Bueno, creo que vamos a tener clientes de todo tipo, ¿no? Habrá clientes que les importe o no el viajar. Habrá clientes que quieran viajar a toda costa, que no les importe que se contagien o que exista el virus. Entonces, clientes a lo mejor va a existir, va a haber por ese lado. Ahora vamos a ver la parte de gobiernos, de si las aerolíneas van a poder operar o no van a operar para poder ingresar con pasajeros. Dependerá todo de eso. Pero los viajeros van a querer hacer turismo. Eso es de seguro. No creo que la gente, como escuchaba el otro día, lo llevamos en el ADN, el querer viajar, el querer salir, conocer. Entonces, las personas van a querer seguir viajando. Eso es de seguro. Que tomará un poco más de tiempo y que querrán o no conocer algo muy lejos, eso sí va a variar. Listo, Miguel, muchas gracias. Y bueno, unas últimas dos preguntas que tenemos. La una igualmente te la voy a hacer, Miguel, antes de darle paso por última vez a Walter. Si ofrecemos bioseguridad, justamente tú de que hablabas de este tema, si ofrecemos bioseguridad, pero no hay visitantes, esa es la pregunta. Bueno, podemos ofrecer bioseguridad, pero también tenemos que publicitar que ofrecemos bioseguridad.
tenemos que asegurar a nuestro cliente que nosotros manejamos bioseguridad. Entonces, de esta manera vamos a poder captar clientes, ya sea interno o externo. Obviamente, por el momento vamos a tener clientes internos. Yo estoy muy positivo en eso. Pienso que la gente va a querer viajar si tú le demuestras que va a estar segura y que va a tener un servicio de calidad, que va a estar tranquilo al momento en el que viaje, conozca. En este sentido, yo te puedo un poco hablar del lado de las operaciones que nosotros estamos planeando en nuestros scooters. Como tú sabes, en el scooter tú puedes mantener una distancia, ocupas un solo scooter para cada pasajero, entonces no tienes que estar pegado uno de otro. Obviamente ahora tendremos que mantener una distancia mucho más prudente. Entonces desinfectaremos el scooter, desinfectaremos cascos, se les proveerá de mascarillas. Estamos pensando en comprar un termómetro de los que son como pistolas. Igualmente, por ejemplo, te hablo de la parte del hotel con el que trabajamos y desde donde partimos con los tours. Ahí se desinfectarán igual a los clientes, porque vamos a poner ahí un túnel para que los clientes que ingresen van a ser desinfectados al ingreso y a la salida. Entonces, ese tipo de bioseguridad es la que nosotros debemos vender para poder operar, para que el cliente diga, ok, sí, me voy a ir, prefiero no quedarme en mi casa. Te hablo de la parte interna. No quiero quedarme en mi casa, pero tengo esta alternativa, y esta alternativa es segura, me brinda seguridades. Entonces, vamos a ir por ese lado. Hay que trabajar. Obviamente, esto tomará un poco de tiempo, pero vamos a darle ese es el enfoque que vamos a darle al servicio. El servicio personalizado, seguro, calidad y la parte de bioseguridad. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, Miguel. Sí, en ese sentido, la calidad va a tener mucho que ver con la bioseguridad, con el garantizar esa asepsia de alguna forma, o garantizar el hecho de que no se va a propagar el virus a través del producto o servicio que se está ofertando. Y finalmente, sí. Permíteme solo terminar con una frase que quería compartirles también. Claro, Bueno, no hay problema. esta frase lo encontré, lo escuché recientemente por un amigo que vive en Italia. Es tiempo de palmeras, porque como palmeras nos podemos adaptar, ser flexibles, no como el roble inflexible, duro, que se parte pero no se dobla. Debemos saber fluir con lo que viene, seamos inteligentes, adaptémonos al momento en el que estamos, busquemos nuevas oportunidades y salgamos fortalecidos. Listo, gracias, Miguel. Walter, finalmente te damos paso con la última pregunta que tiene relación, bueno, dice así, ¿cuáles destinos serían los recomendados para la operación turística? Chuta, esa es una pregunta de examen, ¿eh? Porque, a ver, pensar que tenemos destinos seguros es algo más complejo, pero la seguridad y la calidad son percepciones. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es como 3 elementos previos. Una, generar lo que se llama la necesidad de compra. ¿Cómo generas la necesidad de compra? El día de ayer, jueves, tuvimos una cata, como les decía. Diego Mora nos contaba un poco cómo hacía el servicio él, y en medio de la charla sacó su botella de agave y nos mostró una cata. Y créanme que una de las cosas que quiero hacer, y te lo prometo, Diego, apenas salga esto, yo sí te voy a ir a visitar, porque él me generó una necesidad de compra real. Me generó seguridad, porque sé que está dando tema de seguridad, me dio inocuidad, sé cómo maneja sus procesos, sé dónde queda el producto. Entonces, si el producto cuesta 12, 15 dólares, yo voy a estar dispuesto a pagar, pero él me generó la necesidad de compra. Y ese es el espacio que necesitamos. Fase 1, necesidad de compra. Generar esta necesidad de compra, y por eso les digo, hagamos de esta minga, llenemos las redes sociales de videos, esos videos que pasaron en CNN, en la BBC, en los comentarios de los presidentes de Brasil o de El Salvador. Eso no es el Ecuador. Tenemos que mostrar el Ecuador de veras y generar esa necesidad de compra al ecuatoriano y al visitante. El segundo elemento,
¿Qué necesita el operador turístico ahora? Rediseñar sus productos. Hoy Miguel nos ha dicho qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Perfecto. ¿Puedo viajar con ustedes? Puedo viajar con ustedes. De hecho, te debo un viaje, Dani. Podemos salir de acá y voy a salir con ustedes. Claro que si no tengo mascarilla y no tengo 1,50 m, yo mismo les voy a jalar de la oreja. Pero ese es el detalle. Es decir, si es que ahorita Relatos del Curupí me dice, vamos a hacer un viaje y vamos a hablar el viaje de la seguridad de Quito y vamos a hacer un recorrido que me está hablando de cómo Quito sobrevivió a las pandemias. Y en torno a esto generar una intención de viaje, porque Quito también sobrevivió a otras pandemias. Por acá también pasó la gripe española. Y por aquí también nosotros tuvimos pandemia, digamos, tenemos enfermedades propias. Y necesitamos recuperar ese proceso de memoria también. Y eso necesita generarse un producto turístico, ok, es un producto turístico que se va a innovar. Y ahorita el operador turístico necesita renegociar el proceso de operación y, como decía Miguel, al hotel que voy a llevar al pasajero, yo sé que va a tener protocolo de limpieza. De pronto el Ministerio de Turismo todavía está discutiendo cuándo sale el protocolo para bioseguridad para alimentos y bebidas. Se demora 15 días, 2 meses. A los súper técnicos no les va a gustar, siempre van a buscarle un pero. Sea chicho, sea limonada, necesitamos empezar a implementar eso para nuestro cliente actual. Rediseñar aquello. Si rediseño productos seguros, rediseño destinos seguros. La campaña de Quito deberá ser Quito seguro. La campaña de Cuenca será Quito seguro. La campaña de Ibarra será Ibarra segura. Y yo puedo mostrar esa imagen, la imagen del geoparque, la imagen de volver a visitar Cuenca. Es decir, yo, destinos que sí voy a volver a visitar, Cuenca, Otavalo, Ibarra, Baños me lo pensaría, las playas no, gracias. El noroccidente de cabeza, la Amazonía de cabeza, porque la operación turística en la Amazonía es más complicada, pero por ser más complicada también está más aislada. Entonces hay que ir buscando los destinos seguros. Y si es que estos destinos seguros van a tener que reinventarse con el mercado nacional, ese es el experimento, prueba-error, para poder sacar al mercado internacional. Es decir, lo que hacíamos antes. ¿Hay que inventarse algo nuevo? No, solo tenemos que generar esta percepción de seguridad. Y la seguridad es una percepción. La calidad es una percepción, pero se la puede tangibilizar. En el momento que veo a una persona con una malla en la cabeza, con una máscara, que tiene distancia, que tiene un protocolo para recibirme, en ese momento, el transporte en la operación turística, tengo un pasajero por cada fila. En ese momento estoy dando seguridad. Si quiero hacer un recorrido en el centro histórico y como decía Miguel, voy a utilizar scooter, qué buena idea. ¿Cuántos planes de negocios en las universidades se hablaron de poner scooter eléctricos? Y resulta que Miguel ya lo tiene. Aquí o haces los goles o los ves hacer. Pero si es que eso lo innovas y te adaptas a la realidad actual, o sea, vas ganando nomás. Entonces, aparte de eso, necesitamos entrar en el mercado. Si nosotros como ecuatorianos generamos esa seguridad luego, va a ser mucho más fácil que podamos abrirnos a mercados que puedan sentirse seguros. Hoy debería estar empezando a vender mi producto 2021, pero hoy necesito tener ese producto validado y para validarlo voy a tener que operar con mercado nacional. Entonces, nuevamente, esto es un ejercicio de minga o de una factoría en donde se van sumando esfuerzos para poder generar seguridad de viaje. Listo, muchas gracias Walter por ese comentario final. Con esto damos por concluido este conversatorio, no sin antes recordarles que nosotros somos embajadores del legado cultural. Estamos también vinculados con la parte cultural y turística y el relevamiento de ese tipo de temas, y es por eso que en esta ocasión les ofertamos el tema desarrollo local e innovación. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Cortillo, por acompañarnos. Nos veremos en una próxima y nos sumamos igualmente desde Embajadores del Legado Cultural a la campaña que propone Walter de una minga turística desde esa concepción de ligar productos, de ligar servicios, de la idea de comunidad y volver a prueba y error, como decía Walter. Nos hacemos eco de eso y con eso damos por concluido esta jornada que ha sido bastante productiva y sacamos muchas conclusiones. Muchas gracias a los dos. Agradezco mucho la invitación y invito a todos a que cuando podamos salir, les invito a que tomen el tour con nosotros en scooter eléctrico para compartir en el centro histórico junto con Relatos del Curupí. Una buena tarde y gracias por la apertura. Y de mi parte, Dani, igual, Miguel, las personas que se conectaron por aquí, por Facebook Live, muchísimas gracias. Gracias, chicos de Embajadores Culturales, por la invitación. Es un gusto ver cómo personas que estuvieron cerca de ti pasaron de la teoría a la práctica.
Y eso es lo que necesitamos, dejar un poco la teoría y poner mucho más la construcción social. Recordemos que venimos de espacios rurales, vinimos de lo rural, nuestros abuelos vinieron de lo rural en la mayoría de las ciudades. Ahora necesitamos volver a aquello, a lo simple, a construir desde abajo y hacer como esa imagen que les mostré, como el penco, que está enraizado. Sin raíces fuertes no puedes crecer como el penco o como la paja. Tenemos que ser fuertes y eso ya depende de nosotros. Dani, muchísimas gracias por la invitación. Miguel, qué gusto Muchas haberte gracias. conocido y espero hacer ese Igualmente. recorrido también con el scooter. Me Perfecto. encanta el centro y ya pues mis rodillas no me dan para caminar, así que seguro te voy a ir a buscar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Perfecto. chicos. Gracias. Una buena tarde. Cuídense. Gracias.